Son las 8:17. Damos la bienvenida al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, el ex experto en energía de la empresa Green Power. Ingeniero Hidalgo, bienvenido. Quisiéramos conocer su opinión sobre cómo se encuentra el tema de la crisis eléctrica en Ecuador. ¿Cuánto está jugando lo circunstancial? ¿Cuánto ese esfuerzo, esas alarmas que se encendieron ya hace varios meses por parte del gobierno y ha venido impulsando una serie de proyectos? Hola Gustavo, hola Rosana, buenos días, deseándoles unas felices Navidades. Acá estamos improvisando set, así que disculpas si es que ven cosas que son parte de los días festivos. Todo muy bien, adelante. Bueno, básicamente hoy por hoy estamos atravesando temas de una mejora en el tema de caudales. Tenemos también una posición importante de gestión, digamos, de seguir comprando energía a Colombia. Esto puede cambiar de un rato para otro, pero de momento estamos comprando energía. Es una gestión de la ministra. Ya se ha entrado la primera turbina, ya entró a operar, que es una turbina de 60 megavatios de Toachi Pilatón. Hay una segunda turbina que entiendo ya va a ser parte va a ser parte de la, digamos, de entrada en operaciones, de pruebas. Hay una barcaza que funciona de forma intermitente, debería estar en 100 megavatios, funciona con bastante intermitencia, pero además debería haber estado en el salitral y se hicieron obras para el salitral. Entonces hay que preguntarle a las autoridades dónde están esas obras, por qué se hicieron esas obras y cuándo evidentemente vamos a estar en una posición digamos, de cambio de un lugar a otro de la, de la barcaza. Pero por otro lado también entiendo que se están contratando otras barcazas. Tenemos también el desafío de Progen y de Austral, empresas que permanentemente, digamos, esta clase de empresas le ha fallado al Estado de forma permanente. Siempre a Petroecuador, a Selec, están acostumbradas estas empresas a firmar algo y presentar otra clase de productos o servicios. Y ahora nada más se nota esto porque están prendidas las alarmas y están prendidos los reflectores. Y obviamente todo el mundo está más pendiente. Ahora, Pero ingeniero han Hidalgo, abusado estas empresas con cualquier pretexto. más allá de todos estos vectores, estos proyectos del gobierno que unos se han cumplido, otros se han cumplido a medias, otros siguen en la expectativa, este tema de la crisis eléctrica en Ecuador se lo concentra o se lo define más bien en una contabilidad, en un tema aritmético, oferta contra demanda. Y por allí se ha jugado también mucho con las cifras. En todo caso, el viceministro Calero, uno de los más entendidos en el tema, habló de un déficit de 1950 megavatios. La pregunta concreta sería, ¿cuánto de esto se ha logrado cubrir? Es interesante la cifra porque siempre se manejó una cifra de 1080 megavatios. Yo he sido más conservador, tengo una cifra de 1350 megavatios, pero las autoridades tienen evidentemente mejor información que yo y ya se escucha cifras de 1800, 1900 megavatios. Si usted suma la barcaza, que no es de 100, es de 87 megavatios, eh, Toachi Pilatón 60 megavatios, que entiendo que van a entrar otros 60, son 120 megavatios. Colombia 450 megavatios. El déficit es muy grande, es enorme. A esto súmele la irresponsable actitud de estas empresas como Progen y Austral, que ponen cualquier clase de pretextos. Ya pusieron el pretexto de la guerra en el Líbano, o que es que ha pasado un huracán en Estados Unidos. Y ahí hay unos 300, 350 megavatios, 380 megavatios que también necesitamos, que son importantes, pero que no han venido. Entonces, valoro
realmente que la ministra Manzano ha sido una ministra más bien más sensata y nos ha dicho, vean, el problema va a tomar una recuperación de al menos 2 años. Y yo creo que la ciudadanía se merece esta clase de respuestas, que no son las que uno quiere escuchar, pero son las que uno tiene que saber, porque además estabilizar a un paciente con un déficit tan grande es algo realmente poco probable que se resuelva en el corto plazo. Este país tiene un problema de déficit, no es un problema que llovió más o llovió menos, déficit, y ese déficit que es enorme, estamos hablando de que ya pasa entre un paute a paute y medio, casi 2 pautes que necesitamos de nueva inversión. Por eso es que llama la atención cómo las autoridades se complican, por ejemplo, y dan poca flexibilidad a las empresas que quieren cambiarse de generación a autogeneración, a las empresas que quieren apoyar con nueva inversión en el país, se demoran los trámites, están represados, se complican las autoridades. Entonces, en ese sentido, no avanzamos. Ahora, la buena noticia, que yo, Gustavo, lo he dicho varias veces, es que este país es bendecido en recursos. Usted mismo le consta en el austro ecuatoriano, a quien saludo evidentemente estas lindas tierras de Azuayas, de Loja, realmente el potencial de poder aprovechar más, por ejemplo, recursos hídricos, solares, eólicos, biomasa, geotérmica, tenemos la avenida de los volcanes, gas natural, es enorme. Este país es bendecido en recursos, pero absolutamente mal gestionado. Y por eso todos los caminos conducen a Roma. Al final del día, usted encuentra que el mejor protector de que sigamos como estamos es los subsidios de energía, tanto de electricidad como de combustibles, que no permiten que se desarrolle de forma privada una buena cantidad de inversiones, porque el privado evidentemente no va a subsidiar. Y vemos también, y esto quiero alertar a la ciudadanía, y por favor, me hago cargo de lo que digo, pero hemos identificado en nuestra actividad de laboral, digamos, de mi actividad profesional de asesoría, hemos identificado una cantidad enorme y cada vez en aumento de ONGs muy bien financiadas que distorsionan y tratan de generar caos y tratan de mal informar a la ciudadanía para que no acepten proyectos privados, por ejemplo, de hidroeléctricas, que es energía renovable. ¿Puede nombrar alguna de estas ONGs para saber de qué está hablando? ¿Perdón? ¿Puede nombrar o identificar algunas de estas ONGs para saber de qué está hablando a ciencia cierta? No tenemos el nombre porque no se identifican exactamente con nombres, pero sí son ONGs que van con ciertos tintes incluso geopolíticos y políticos para distorsionar esto. Pero bueno, ha habido también en la contraparte, ingeniero Hidalgo, una información bastante errática por parte del gobierno. Y por fin, hace 7 días, se actuó correctamente como debería hacerse cuando se dio una versión sobre ese apagón del sábado en la madrugada. Se dijo que estaba bajo investigación. Pero posteriormente la ministra concluyó ya, dijo, no hay otra opción de que fue un sabotaje. Y este punto, por lo significativo que fue, era el día siguiente de la oferta del gobierno de terminar con los apagones en hogares y se dio el gran apagón. Cuenca, Guayaquil, Quito y varias extensas zonas del país se quedaron sin energía. ¿Coincide usted en esa versión de la ministra de que fue efectivamente otro sabotaje contra el gobierno? Gustavo, permítame terminar lo que quería decir anteriormente. Yo no sé quién financia a las ONGs que hacen esta distorsión, que se van en contra de proyectos hidroeléctricos privados y hasta solares, pero sí le puedo decir quiénes se benefician de esto. Y a veces hay que pensar en el beneficiario para saber quién tiene la responsabilidad. Y son empresarios colombianos privados que nos venden electricidad costosísima, que evidentemente no quieren que el Ecuador aumente su capacidad. ¿Cuánto cuesta el kilovatio hora colombiano? ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta el kilovatio hora colombiano?
Nos están vendiendo en promedio 30 centavos con picos de 68 centavos el kilovatio hora, cuando el Ecuador además es tan ingenuo que le vende precio subsidiado de electricidad a Colombia de 6 centavos el kilovatio hora en promedio, con picos mínimos de 2 centavos. Aquí también hay los empresarios de las barcazas que no quieren quedarse 18 meses, quieren quedarse 10 a 20 años. Y evidentemente están los importadores de combustibles que no quieren que el Ecuador desarrolle y aproveche sus recursos. Entonces, si queremos cambiar esto, tenemos que dejar de ser tan ingenuos y romper estos paradigmas de subsidios que no nos han enriquecido, sino nos han empobrecido, y cortar estos intereses, por no llamarle mafias, que están interesados que evidentemente sigan el Ecuador siga dependiendo de sus Ahora, negocios ingeniero, a costa del desarrollo. todo esto quiere decir de alguna manera, también de alguna manera la situación no está resuelta y que muy probablemente podríamos volver a enfrentar situaciones como las que vivimos en este 2024 ya en el 2025, considerando además un año electoral en que habrá cambio de funcionarios, cambios también en las empresas muy probablemente, es decir, la situación para nada estaría resuelta. Pero es que eso es lo que yo quiero que quede claro. Este es un problema de déficit de inversiones. Nos falta inversiones, la demanda subió y la oferta no. Y ahora usted menciona, Gustavo, el tema de sabotaje. Mire, yo quiero ser muy cauto ahí. Yo no soy ni Estado ni gobierno y yo no manejo información oficial, digamos, reservada, como para yo dar un criterio si es que en verdad hubo sabotaje o no. Los responsables de mencionar el tema de sabotaje tendrán que demostrar que efectivamente lo hubo o no, y para eso hay instancias como Fiscalía. Pero lo que sí le puedo decir y puedo predecir, o al menos me voy a jugar prediciendo, porque evidentemente es una predicción nada más, que el próximo año vamos a tener por lo menos unos 4 o 5 blackouts, y no necesariamente porque puede haber, que sí lo puede haber, un tema de sabotaje, sino porque la infraestructura de toda la cadena de valor del sector eléctrico está deficitaria. Un blackout equivale a un colapso del sistema. Pero por supuesto, hay líneas que están operando a 90%, 100%, 110%. Incluso se ha logrado identificar algunas líneas que ya empiezan a generar inducción y calentamiento en los cables de forma sumamente peligrosa. Es que a este país le falta todo en su cadena de valor. Ingeniero Hidalgo, entonces, tenemos lamentablemente que regalar nuestra energía. Transitar rápidamente en la entrevista, el tiempo siempre nuestro enemigo. Usted ha mencionado algunas fuentes de energía alternativa, la energía solar, la energía eólica, la geotérmica, la biomasa. Hay también la energía de olas de mar que se usa ya en algunos países, celdas de combustibles, hasta fusión nuclear. Ahora, con todos estos temas vienen dos factores fundamentales. El uno que lo ha tocado usted ya, que es la falta de inversión, Ecuador poco atractivo, un gobierno con finanzas sumamente complicadas, y la otra, el tiempo. Realmente hay las posibilidades de que en un mediano plazo, no digamos 2025, pero en un mediano plazo Ecuador pueda resolver su problema energético. ¿Qué cambios tendrían que hacerse? Cambio, una reestructuración 180 grados. Necesitamos primero hacer una reingeniería energética, necesitamos hacer un plan de seguridad energética nacional que priorice nuestro desarrollo energético. Necesitamos, por ejemplo, el día que llega una barcaza, ya necesitamos pensar cómo la vamos a sacar a la barcaza rápidamente, porque es costosa. O Colombia, necesitamos saber cómo lo sacamos rápidamente del juego, porque nos vende a 68 centavos el kilovatio hora. Esto no se trata de tener apagones o no, este es un problema económico, pero además de eso es un problema de que regalamos la energía. No podemos salir adelante si regalamos nuestra energía, necesitamos sincerarla, y a partir de ahí yo he visto, y soy parte además, estoy en algunos proyectos promoviendo con empresarios privados inversiones privadas en desarrollo energético. Están haciendo fila para invertir en el Ministerio de Energía, pero no avanzan.
ya no se avanza, a lo mejor es falta de personal, pero se dan las vueltas, los funcionarios piden todo, consultas a la agencia de regulación, hay 3 o 4 criterios en en un mismo periodo, con mismos funcionarios, incluso hasta con mismos ministros en algunas ocasiones. ¿Se imagina usted cómo afecta? Bueno, usted lo conoce porque usted está viajando todo el tiempo por el país, es además del austroecuatoriano. ¿Cómo afecta el centralismo por acá? Pero absolutamente, absolutamente. Además, nosotros que somos del Austro, yo orgulloso lojano, y que le guardo mucho cariño a Cuenca y su desarrollo, vemos cómo cuando manejamos en los carros, usted mismo sabe, en el sur, cómo vemos unos ríos preciosos, una cantidad de recursos enorme, una cantidad de potencial solar, eólico en nuestras provincias, que no lo estamos aprovechando. El Ecuador tiene no solo un déficit de energía, sino por sobre todo un déficit de gestión de nuestros recursos. Y mientras eso no cambie, no va a cambiar nada. Nosotros estamos literalmente sentados en un saco de oro, pero somos incapaces de aprovechar esos recursos. Y yo me hago cargo de lo que digo, por los intereses creados. Los intereses creados. ¿Cuánto tiempo vamos hablando, Gustavo y Rosana, del tema de gas natural? ¿Cuánto tiempo vamos hablando del gas de mecheros? Mientras que el año pasado y este año se están importando cerca de $1.000 millones de GLP, gas de cocina. Cuando todo el mundo sabe que se está quemando gas propano y butano, que es GLP, en los campos petroleros. Ya cuando es tan obvio, cuando se sabe que es tan obvio que no se aprovecha, que es mejor aprovechar, que es más rentable, más económico, mayor inversión, mayor fuente de empleo, menos contaminación. Culpe y apunte a los beneficiarios, pues, porque aquí hay beneficiarios que están ganando. O mire usted, por ejemplo, Trafigura, que es una empresa que confirma sobornos a este señor Nielsen Arias, confirma sobornos a funcionarios de Petroecuador, y de las últimas 12 licitaciones ha ganado 8 licitaciones en este año, Trafigura. Entonces, ¿no le parece que es demasiado sospechoso que el Ecuador siga vendido a los intereses de los importadores de los combustibles? Bien, de las barcas, quizá con alguna visión y recomendación sobre qué es lo que debe hacer Ecuador para cambiar esta suerte, concluiríamos, ingeniero Hidalgo. Un plan maestro de seguridad energética nacional, cortar el tema de subsidios, promover desarrollo nacional de nuestras energías y cuidando a los más pobres, obviamente. Y aquí viene un ejemplo clarito de algo que nos llama mucho la atención. Vamos 2 años hablando de cambiar la luminaria del alumbrado público de esas ineficientes fluorescentes a LED. 2 años hablando. Creo que son hasta incandescentes en algunos casos esta iluminación, que es absolutamente ineficiente. Yo estoy viajando por algunos lados en América Latina y vemos ciudades como Santiago de Chile, Porto Alegre, para no mencionar las grandes urbes, y digamos en Brasil, para no mencionar Sao Paulo ni otras urbes que son mucho más grandes. Todos, hasta los pueblos más pequeños, ya tiene usted iluminación LED de alta tecnología, de bajo consumo. Si no es un tema solo de generar más, sino de generar, de aprovechar mejor la energía. Un uso más y ahí eficiente. usted tiene cerca de 300, 400 megavatios que nos podemos ahorrar por cambiar a una iluminación más inteligente. Pero ese es el desespero que tienen los técnicos, viendo que no avanzan nada. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado y aprovechamos también para desearle un feliz año, ingeniero Hidalgo. Unas felices fiestas, un abrazo y que tengan un gran año. Gracias por la invitación. Declaraciones del ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en energía. Se refería el ingeniero Hidalgo a las barcazas y un tema de la contratación de una segunda barcaza que intenta ya funcionar en Ecuador ha puesto en entredicho a Elegaustro. Generó, de acuerdo con las lecturas que se hace del tema, pues lamentablemente Elegaustro no tiene un portavoz en la ciudad de Cuenca
hemos intentado dialogar con el ingeniero Cristian Piedra en este medio de comunicación. Por un periodo de algo más de 2 meses han habido ofertas de entrevistas que no se han concretado. Finalmente, Cristian Piedra, en medio del misterio de qué es lo que pasa dentro de Elegaustro, renunció y hace 30 minutos debe haberse instalado ya una junta extraordinaria de accionistas para reemplazarle. El tema de Elegaustro es otro de los temas muy importantes de la cercanía de la localidad. La pregunta es, ¿qué pasa con Elegaustro? ¿Qué pasa en Elegaustro y cómo nos afecta? De conformidad con el estatuto de Elegaustro, el día de hoy, como habíamos señalado, a partir de las 8, se realizará una junta extraordinaria de accionistas a través de una conferencia por Zoom que debe estar ya instalada para conocer la renuncia del gerente ingeniero Cristian Piedra y designar al nuevo gerente. Elegaustro es una empresa pública regional de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que tiene su sede en la ciudad de Cuenca. Está constituida como empresa desde 1999 como resultado de la escisión de la empresa regional Centro Sur C.A., que dio origen a la encargada de la generación y a la encargada de la distribución, la Centro Sur. Hay que reconocer que Elegaustro en sus 25 años de vida ha servido de manera eficiente a los habitantes de Azuay, Cañar y Morona, Santiago mediante la construcción, reconstrucción y operación de centrales hidroeléctricas, térmicas y eólicas. Además, ha liderado un programa eficiente de mantenimiento y conservación de la cuenca del río Machángara, en donde se emplazan sus principales hidroeléctricas. Por otra parte, los embalses construidos en Chanlud y en El Labrado, en la cuenca del río Machángara, han permitido almacenar alrededor de 17 millones de metros cúbicos de agua en el primero y 6 millones en el segundo. Esta agua, luego de ser utilizada para la generación eléctrica, es potabilizada en la planta de Tixán de la empresa municipal Etapa, constituyendo la más importante de la actualidad. Fue el año 2015 cuando se inició un proceso de hipercentralización de las empresas provinciales y regionales del sector eléctrico para volverlas dependientes del gobierno central mediante una ley que se emitió, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. En las disposiciones transitorias 12ª y 13ª de la mencionada ley, se determina que el Ministerio de Electricidad y Energía en ese entonces lleve a cabo todas las acciones para consolidar a su favor el paquete accionario y solicite al Ministerio de Finanzas los recursos para adquirir las acciones y aportes de los gobiernos autónomos descentralizados, accionistas privados y otros accionistas al valor nominal que consta en libros. Efectivamente, desde ese año 2015, fin del correísmo, los así denominados gobiernos autónomos descentralizados de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, se vieron obligados a ceder sus acciones al gobierno central. Sin embargo, las empresas locales mantuvieron un relativo grado de autonomía hasta que se instaló el gobierno de Lasso y ahora el gobierno de Noboa. Con motivo de la crisis eléctrica, el gobierno de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Energía y Minas, ordenó el arrendamiento de barcazas de generación eléctrica, gestión que fue asumida y quedó a cargo de la SELEC. Mas resulta que el ministerio se acordó de que existe Elegaustro, empresa que es de la cual es accionista, SELEC, y resolvió imponerle que contrate el arrendamiento de 2 barcazas. Esta imposición desde el gobierno central a Elegaustro compromete de manera gravísima los intereses de la región integrada por Azuay, Cañar y Morona, Santiago en los siguientes términos. Primero, impone a la gerencia y personal asumir deberes y funciones para los que no han estado entrenados y capacitados. De manera súbita, la empresa debe establecer una nueva oficina en la ciudad de Guayaquil con nuevos costos operativos. Otro punto, el personal es reducido. Pendiente de las nuevas exigencias, se descuidará la operación de las centrales de generación eléctrica. Cabe preguntarse qué ocurre y qué ocurrirá con el manejo de los activos corrientes. El ministerio impondrá también que todos los recursos se apliquen en la instalación de estas barcazas. ¿Qué ocurre y qué ocurrirá con la conservación de la cuenca del río Machángara? Se le recortarán los recursos y se producirán descuidos, se empezará su destrucción con incendios, la expansión agropecuaria y aún con la minería metálica, todos impactos negativos a las fuentes del río Machángara. ¿Qué pasará con relación a los nuevos proyectos que tiene Elegaustro?
el ministerio los vetará como accionista mayoritario. Surgen estas y muchas más inquietudes con relación al futuro de Legaustro. Es de esperar que el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, designado como presidente, y el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, hagan valer su autoridad política y moral para que se respeten los intereses de la región y se den prioridades a los mismos sobre los apetitos centrales. Quedan pendientes los pronunciamientos de estas autoridades, pero principalmente las acciones de los asambleístas de la región, que no deben permanecer impávidos ante esta nueva destrucción de la capacidad productiva regional que reduce nuestra autonomía para ser competitivos. Ya es momento de decir basta a la agresión centralista. Tibiamente ha reaccionado el sindicato de trabajadores de Legaustro y ha solicitado que por lo menos se nombre a un gerente de la región. Mientras tanto, circulan nombres y circulan en las redes sociales una serie de alternativas que se tejen para el Legaustro en la sesión en la cual se tiene que estar tomando decisiones justamente en estos momentos. De los últimos nombres que conocimos que suenan para gerente de Legaustro, está José Cedeño, está Juan Astudillo, está Pablo Landeta. Algunos nombres evidentemente no son de aquí de la ciudad de Cuenca, por lo menos no son personas conocidas en el sector eléctrico. Hay que poner atención en lo que pasa en el Legaustro y a las autoridades que nos representan, quienes dirigen los GATS de Azuay y Cañar presentes en esta reunión. Esperamos que defiendan con entereza los intereses del austro del país.